Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos pide graficar, de ser posible, en R2 las curvas de nivel de z-1 igual a xy más 2 para z igual a 0, z igual a 1, z igual a 3 y z igual a 5. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es sustituir estos valores de z en la ecuación que nos están dando. Esta ecuación de aquí representa una superficie en el espacio tridimensional, pero para visualizarla podemos hacerlo mediante curvas de nivel, que es lo que nos están pidiendo aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que z adquiera valores, los valores que nos están indicando. En este caso, por ejemplo, vemos que si z es igual a 0, sustituyendo en la ecuación, vamos a tener 0 menos 1 igual a xy más 2. Bueno, pues de aquí podemos despejar, por ejemplo, y en función de x para luego hacer la gráfica. Entonces, en este caso, este 2 de aquí pasa al otro lado como menos 2, va a quedar entonces menos 3 igual a xy, y luego la x pasa dividiendo, entonces nos queda que y va a ser igual a menos 3 dividido entre x. Entonces ahí está la curva de nivel para z igual a 0, ¿sí? Del mismo modo vamos obteniendo las demás. Primero voy a obtener las ecuaciones y luego las voy a graficar todas. Entonces, si z vale 1, lo que obtenemos es 1 menos 1 igual a xy más 2. Entonces esos de aquí se eliminan y luego el 2 pasa restando. Así que nos queda xy igual a menos 2, o sea, y igual a menos 2 sobre x. Ahí tenemos entonces la otra curva de nivel. Luego, si z vale 3, bueno, pues del mismo modo nos va a quedar aquí 3 menos 1 igual a xy más 2. Y luego de aquí el 2 pasa a otro lado como menos 2. Nos queda 3 menos 3, 0. O sea, nos va a quedar en este caso xy igual a 0. Y en este caso, si yo paso la x dividiendo, voy a obtener y igual a 0, lo cual es parte de la solución, pero no es toda la solución completa. En este caso, esto hay que verlo del otro modo. Tenemos aquí un producto, x por y igual a 0. O sea, un producto de dos números cuyo resultado es 0. Bueno, pues sabemos que una de las propiedades de los números reales es que si el producto de dos números da igual a 0, eso significa que o bien el primer factor vale 0 o el segundo factor vale 0. Y esto entonces nos va a dar, en este caso, dos líneas rectas. La recta x igual a 0, que es el eje y la recta y igual a 0, que es el eje x. O sea, van a ser los dos ejes coordenados. Ahorita hacemos la gráfica. Luego tenemos el último valor, z igual a 5. En este caso tenemos, sustituyendo la z, nos va a quedar 5 menos 1 igual a xy más 2. Y en este caso entonces queda que xy es igual a 5 menos 1 menos 2. Eso nos da 2. O sea, en este caso, y es igual a 2 sobre x. Ahí está entonces. Esas son las curvas que hay que graficar ahora en el plano cartesiano. Entonces, bueno, pues dibujamos nuestro plano cartesiano. Aquí está el eje y, el eje x. ¿Y cómo graficamos esto de aquí? Pues a ver, para z igual a 0 obtuvimos esta curva de acá. Y una forma de graficar puede ser darle valores a la x. De hecho, aquí lo podemos hacer muy rápido. Porque a ver, si x vale 1, digamos que el 1 está aquí en un cuadrito. Entonces, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Pues va a ser menos 3 entre 1, que es menos 3. O sea, y va a quedar acá abajo en el menos 3. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí. Entonces, aquí va a estar un punto de la gráfica. Entonces, esta gráfica, a ver, la voy a hacer así en verde. Este es un punto de la gráfica, ¿sí? Luego podemos tomar más puntos. Por ejemplo, si x vale 2, pues y va a valer menos 3 entre 2, que es menos 1.5. Entonces, si x vale 2, aquí, y vale menos 1.5, entonces por acá va a haber otro punto. Cuando x vale 3, nos va a quedar menos 3 dividido entre 3, eso es menos 1. O sea que y va a valer menos 1 aquí, cuando x vale 3. Y así podríamos continuar, ¿sí? Ahora, aquí también nos conviene pues ya tener algo de práctica en el tema de las gráficas. En general, cuando tenemos una gráfica de la forma y igual a un número sobre x, esto es una hipérbola, cuyas asíntotas son los ejes. Eso es algo que aprendemos al estudiar funciones o gráficas de funciones. Entonces, aquí lo podemos ver, de hecho lo estamos viendo con tabulación, dándole valores a la x. Si, por ejemplo, le diéramos a la x el valor 1/2, aquí entre el 0 y el 1, podríamos ver entonces que menos 3 entre 1/2, pues va a ser menos 6. O sea que y va a ser más grande para acá abajo. O sea, hasta acá está el menos 6. Aquí estaría un punto en el menos 1/2, aquí. Y si continuamos dándole valores más cercanos aquí al 0, los valores de y van a ser cada vez más grandes y más grandes, pero pues igual cercanos hacia el eje y sin tocar al eje y. Por eso es que el eje y es una asíntota. Es decir, que la gráfica en este caso va a quedar de este modo, algo así. Y lo mismo si le vamos dando valores de x cada vez más grandes. Por ejemplo, si en algún momento le damos x igual a 10, bueno, pues el 10 está, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por acá está el 10. Y entonces menos 3 entre 10, eso es menos 0.3. O sea, ya va a quedar una cantidad muy cercana aquí al eje x. Aquí. Y entre más grande sea el valor de x, la división va a dar un número cada vez más pequeño, más cercano al 0. Es decir, que la gráfica se acerca más hacia el eje x. O sea que aquí también
la gráfica se acerca así, por eso es que el eje X también es una asíntota de la hipérbola, ¿sí? Esto de aquí es solo una de las ramas de la hipérbola, porque solamente estamos sustituyendo valores de X positivos. Vean que para X igual a 0, la gráfica no tiene puntos, porque menos 3 dividido entre 0 no existe. Entonces en 0 no va a haber gráfica. Y luego para valores negativos, para acá, podemos ir sustituyendo. Y lo único que va a ocurrir es que se van a hacer las leyes de los signos. Por ejemplo, si X vale menos 1, pues va a quedar menos 3 entre menos 1. 3 entre 1 es 3, queda positivo. Y queda igual que acá, o sea, va a quedar hacia acá arriba. En el 3, 1, 2, 3, aquí un punto, en el menos 1, allí. Este punto, vean que es como este de acá que obtuvimos, ¿sí? O sea, vamos a ir obteniendo los mismos resultados que antes, porque las divisiones son las mismas. Por ejemplo, si X ahora vale menos 2, pues va a quedar menos 3 entre menos 2, que son 3 medios, que es 1.5. Entonces aquí en el menos 2 va a quedar entre el 1 y el 2 por aquí, un punto así. Y cuando X vale 3, menos 3 va a quedar menos 3 entre menos 3, que es 1 positivo, entonces va a quedar así, ¿sí? Entonces de esa manera se nos forma aquí la otra rama de la hipérbola de este modo. Esta es apenas una de las curvas de nivel. Lo más conveniente, ya una vez que uno tiene cierto dominio de las gráficas, bueno, sería usar algún programa como por ejemplo GeoGebra para hacerlas rápidamente y no perder tanto tiempo en esto. Pero bueno, aquí les estoy mostrando cómo se hace manualmente. Entonces, a esta gráfica en verde le corresponde z igual a 0, o sea, es la curva de nivel para z igual a 0. Es decir, cuando z vale 0, que sería en el plano XY. O sea, si queremos dibujar la superficie completa en el plano tridimensional, recuerden que se grafica de este modo. El eje que apunta hacia acá adelante es el eje X, luego acá estaría el eje Y, y el eje Z nos indica la altura. Entonces, en este caso, nos diría que esta curva está a una altura 0, medida desde el plano XY. Es decir, aquí, en este plano XY, en el piso, es donde habría que dibujar esa curva, ¿sí? Hacia acá están los X positivos y ya vimos que hacia acá la hipérbola se va hacia abajo, como podemos ver aquí cuando X es positivo. La gráfica queda por abajo del eje X, o sea, en las Y negativas. Las Y negativas están de este lado, ¿sí? Y entonces la curva, bueno, ahí con la perspectiva más o menos, va a quedar algo así, esa rama de la hipérbola. Y la otra rama de la hipérbola queda del otro lado, para las X negativas hacia acá y las Y positivas. O sea que va a ser algo así, más o menos. Pero esto está en 3 dimensiones, ¿sí? Esto nada más es una curva que está dibujada, digamos, en el piso de esta habitación, por decirlo de algún modo, ¿no? En 3 dimensiones. Bueno, eso es lo que significa la curva de nivel. Ahora, hay otra curva, bueno, otras curvas que hay que graficar. La curva para z igual a 1, bueno, pues es menos 2 sobre x. Entonces, igualmente podríamos ir tabulando. Si x vale 1, pues tendríamos en menos 2. O sea, en 1 vale menos 2, que estaría aquí. Ahora lo estoy haciendo en naranja. Y cuando x vale 2, nos va a quedar menos 1. Entonces va a ser por aquí, ¿sí? Entonces vemos que otra vez se van a obtener puntos similares que a los de antes, pero la gráfica va a quedar por arriba, ¿sí? Por aquí arriba, o sea, arriba de la gráfica verde. Igualmente, los ejes siguen siendo asíntotas. Esto ya está un poco complicado de dibujar así bien. Por eso es que también conviene usar GeoGebra. Los ejes siguen siendo asíntotas, pero lo importante aquí es que esta curva está por encima de la curva verde. Y lo mismo si hacemos la tabulación por acá, si x vale menos 1, va a quedar 2 positivo, y si x vale menos 2 va a quedar 1, y así igualmente se va acercando hacia los ejes, que son asíntotas. Entonces, esta curva naranja que estoy dibujando aquí es la curva de nivel para z igual a 1, fue la de aquí, z igual a 1. Entonces aquí lo dejo indicado, ¿sí? Ahora, para z igual a 3, tenemos un caso diferente, porque allí en ese caso vimos que nos quedó el producto x por y igual a 0, lo cual se traduce en que x vale 0 o y vale 0. Y estas de aquí, como les mencionaba, son rectas. De hecho, las ecuaciones de la forma x igual a un número, por ejemplo, x igual a 2, pues es una recta vertical que cruza el eje x en el 2. X igual a 5 es una recta vertical que cruza el eje x en el 5. Por lo tanto, x igual a 0 va a ser una recta vertical que cruza el eje x en el 0, o sea, en el origen, lo cual es el eje y. Entonces, directamente aquí sobre el eje y, esta línea azul corresponde a la curva x igual a 0, que es una recta vertical. Del mismo modo, la otra ecuación, porque esto se convirtió en dos ecuaciones, la ecuación y igual a 0 es el otro eje, el eje x, ¿sí? En el caso de las ecuaciones de la recta de la forma y igual a un número, por ejemplo y igual a 2, es una recta horizontal que corta el eje y en el 2. Entonces y igual a 3 corta el eje y en el 3. Y igual a 0 corta el eje y en el 0. Son rectas horizontales que cortan al eje. Entonces en este caso la que tenemos que graficar es y igual a 0, que cortará al eje y en el 0, o sea, pasará por el origen, así. Por aquí me había ido algo chueco, pero bueno, es esta línea de aquí, así. Entonces esta línea azul, estas dos líneas azules juntas corresponden a la ecuación x por y igual a 0. Entonces es la curva de nivel para
z igual a 3. Y finalmente para z igual a 5, que es la última de las curvas de nivel, tenemos esta ecuación, y igual a 2 sobre x. Va a ser similar a las anteriores, solamente que van a quedar sobre otro cuadrante, porque a ver, si en este caso x vale 1, cuando x vale 1, y vale 2, ¿sí? Entonces, a ver, esto lo voy a dibujar en color blanco, por ejemplo. Entonces, a ver, si x vale 1, y vale 2, o sea, va a quedar aquí. Si x vale 2, y vale 2 entre 2, que es 1. Si x vale 4, por ejemplo, y vale 2 sobre 4, que es 0.5, por aquí. Entonces, vemos que en este caso, igualmente va a quedar una hipérbola, así. Los ejes siguen siendo asíntotas, pero queda ahora sobre el primer cuadrante. Y si x es negativa, al dividir aquí, positivo entre negativo, queda algo negativo. Por lo tanto, si x es negativa, y también va a ser negativa. Así que va a quedar acá en el tercer cuadrante. O sea, si x vale menos 1, 2 entre menos 1 da menos 2 por acá. Y si x vale menos 2, y va a valer menos 1 por aquí. Entonces, la hipérbola hace esto de aquí, ¿sí? Entonces, es un poco complicado hacerlo a mano, porque luego aquí pues, se nos van juntando varias curvas y demás. Pero bueno, al principio cuando estamos aprendiendo a hacer gráficas, conviene hacerlas a mano y ya después podemos hacerlas con un programa como GeoGebra. Entonces esto es la curva de nivel para z igual a 5. Y si regresamos a nuestra superficie, no nos lo pide el ejercicio, pero esto ya nos da una idea de cómo puede ser la superficie. Porque estos valores de z son como las alturas, digamos, a las que se encuentran estas curvas, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que a una altura de z igual a 1 tenemos la hipérbola naranja. Es decir, si por aquí nos fijáramos en, digamos que aquí pasa el 1, entonces tendríamos ahí, por z igual a 1 tenemos así un plano que corta aquí, ¿sí? Imagínense ahí el plano levantado una unidad desde el piso, una unidad, aquí estaría el piso, esta distancia es de una unidad. Entonces, sobre ese plano es donde tendríamos que dibujar la otra hipérbola, que como ya vimos es parecida a la verde, nada más que queda un poquito más hacia adelante, algo así, y del otro lado así, más o menos. Entonces, esta curva naranja tenemos que imaginarla como que está por encima una unidad, o sea, una unidad de altura arriba de la verde, ¿sí? Y más cercana hacia el origen, por lo que ya vimos por acá. Luego tendríamos los ejes, las líneas azules que corresponden a z igual a 3. Entonces, a una altura de 3 unidades, que sería ya por acá arriba, aquí, 3 unidades, bueno, pues ahí tendríamos que dibujar unas líneas paralelas a los ejes, algo así. Esas serían las ecuaciones, esta sería la ecuación x, y igual a 0. ¿Sí? Y luego ya más arriba, en z igual a 5, aquí ya no va a caber, a ver, 4, 5 por acá arriba. Aquí en z igual a 5, ahí tendríamos que dibujar otra vez unas hipérbolas, pero ahora sobre el primer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces en este caso, quedarían, va a ser un poco complicado, pero quedarían como algo así y luego del otro lado, algo así para allá. Entonces es difícil visualizarlas así a mano, pero estas son curvas que están cada vez más arriba. Entonces la superficie completa, esta superficie z-1 igual a x por y más 2, que nos dan al inicio, bueno, pues esa superficie va a pasar por todas estas curvas de aquí. Entonces eso nos puede dar una idea más o menos de cómo se comporta o cómo es la gráfica de esa función. Simplemente tenemos que imaginar una superficie que pase a través de todas estas curvas, ¿sí? Bueno, en este caso tal vez no está tan sencillo de visualizar, pero igualmente podemos apoyarnos, por ejemplo, también de GeoGebra 3D, meter la ecuación y vamos a ver todo esto de una forma más clara. Bueno, entonces con esto hemos terminado el ejercicio. Simplemente nos pedía graficar las curvas de nivel y esto de acá son las curvas de nivel.